Puede que nunca veamos verdaderamente lo divino, pero algunos creen que las señales de fe están a nuestro alrededor. Desde formaciones de nubes hasta una roca aparentemente ordinaria, seguidores devotos han reportado vislumbres de Jesucristo en lugares inesperados. Únete a nosotros mientras exploramos 20 veces que Jesucristo fue captado en cámara. Número 20. Jesús en el incendio de Notre Dame. El 15 de abril de 2019, el mundo observó con horror cómo la icónica catedral de Notre Dame en París se envolvía en llamas. El incendio, que causó daños extensos al histórico monumento, dejó a personas de todo el mundo lidiando con sentimientos de pérdida y desesperación. Tras el incendio, mientras los investigadores trabajaban para determinar la causa y comenzaban los esfuerzos de restauración, ocurrió algo notable. En medio de las ruinas carbonizadas de la catedral, el altar y la cruz permanecieron milagrosamente intactos, una visión que muchos tomaron como una señal de intervención divina. A medida que las imágenes de la resistente cruz comenzaron a circular en línea, una mujer llamada Leslie Rowan hizo un descubrimiento sorprendente. Allí, en las mismas llamas que habían consumido la catedral, vio el rostro de Jesucristo mismo, mirando al mundo con una expresión de profunda tristeza y compasión. La revelación de Leslie se volvió viral rápidamente, provocando un intenso debate y especulación. Mientras algunos desestimaron la imagen como un simple truco de luz o un caso de pareidolia, otros encontraron consuelo y significado en la idea de que Jesús había hecho sentir su presencia en medio de tal devastación. Número 19. El incidente de la iglesia búlgara. Imagínate esto, es 1993 en Sofía, Bulgaria, y los residentes asisten a la iglesia como lo harían normalmente. El telón de acero había caído recientemente y el país estaba en las secuelas del colapso de la Unión Soviética. Un grupo de cantantes evangélicos estadounidenses había viajado a Bulgaria para ministrar a las iglesias y estaban presentes en este día fatídico. De repente, una mujer en la audiencia comenzó a gritar que podía ver la corbata del hombre que estaba a su lado. ¿Qué tiene de inusual eso?, te preguntas. Bueno, aquí está el truco. La mujer había sido ciega desde su nacimiento. Toda la congregación quedó atónita. El servicio de la iglesia continuó con renovado fervor, los asistentes cantando himnos y agradeciendo a Dios por este evento extraordinario. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó más tarde cuando el grupo estadounidense revisó las grabaciones que habían hecho para sus donantes en Tennessee. Mientras veían el video, notaron a un hombre vestido de blanco con cabello largo y barba, sorprendentemente similar a la representación tradicional de Jesucristo. ¿La parte asombrosa? Nadie en la iglesia pudo identificar a esta figura misteriosa, y la mayoría de las personas que estaban donde se vio a Jesús no notaron a nadie allí. Era como si Jesús hubiera hecho una aparición especial, sanado a la mujer ciega y se hubiera ido sin ser notado. Los cantantes evangélicos estadounidenses, asombrados por lo que habían capturado, enviaron el video a la iglesia en Sofía, junto con una nota expresando su creencia en la naturaleza extraordinaria del evento. El clip se volvió viral rápidamente, según los estándares de mediados de los años 90, siendo distribuido a familias e iglesias a través de cintas VHS, dejando una huella digital que persistiría durante años. Número 18. Jesús en las nubes en Argentina. En la bulliciosa ciudad de San Salvador de Jujuy, Argentina, una mujer llamada Mónica Aramayo estaba realizando su rutina diaria cuando recibió una bendición inesperada desde arriba. Por un capricho, miró hacia el cielo azul claro y se quedó asombrada por lo que vio, una figura en las nubes que tenía un parecido asombroso con el mismo Jesucristo. Conmovida hasta las lágrimas por la vista, Mónica rápidamente tomó su teléfono y capturó una fotografía de la maravilla celestial. Ella sabía en su corazón que esto era más que una simple formación de nubes. Era una señal de presencia divina, un recordatorio de que Dios siempre estaba cuidando de sus hijos. Cuando Mónica compartió la imagen en línea, rápidamente ganó popularidad, cautivando a personas de todos los ámbitos de la vida. Algunos notaron la similitud entre la formación de nubes y la icónica estatua del Cristo Redentor que vigila Río de Janeiro, mientras que otros señalaron la representación clásica de Jesús con una corona de espinas y los brazos extendidos. Para Mónica y los innumerables otros que fueron conmovidos por la fotografía, la aparición de Jesús en el cielo argentino
sirvió como una fuente de consuelo e inspiración, un testimonio del poder perdurable de la fe en un mundo que a menudo parece lleno de incertidumbre y duda. Número 17. La voz de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería escuchar la voz del propio Jesús? Aunque nunca podamos conocer su entonación exacta, un evento notable sugiere que su mensaje aún puede resonar con nosotros de maneras profundas. El 11 de septiembre de 1999, algo extraordinario ocurrió durante la Regata Mundial de la Paz Mariana en Battery Park de la ciudad de Nueva York. Cientos de marianos de todo el mundo se habían reunido para este evento religioso, participando en varias actividades, incluida una misa en su iglesia local. Cuando el padre Gerard levantó la sagrada hostia durante la consagración, ocurrió algo increíble. Su voz cambió repentinamente, profundizándose y temblando con una presencia de otro mundo. Las palabras que siguieron no eran las suyas, sino que parecían emanar directamente de Jesucristo. 2 veces durante la oración. La voz del padre Gerard se transformó primero al levantar la hostia y luego nuevamente al alzar el cáliz. Con la voz de Jesús, proclamó: «Porque mi cuerpo será entregado por ustedes». La congregación quedó profundamente conmovida y asombrada, creyendo que habían presenciado una verdadera manifestación de Cristo, hablando a través del sacerdote. Muchos de los presentes sintieron que Jesús había tomado momentáneamente posesión del espíritu del padre Gerard, entregando un poderoso mensaje de fe y reverencia. La atmósfera en la iglesia era eléctrica, llena de una mezcla de asombro y profunda devoción, mientras el peso de este momento extraordinario se asentaba sobre los asistentes. Número 16. Virgen María llorando. En el ámbito de los fenómenos religiosos, pocos sucesos han capturado la imaginación y devoción de los fieles, como la visión de la Virgen María derramando lágrimas. 2 de estos incidentes, separados por tiempo y distancia, han dejado una marca indeleble en los corazones y mentes de quienes los presenciaron. En una pequeña iglesia en Nuevo México, una estatua de la Virgen María, conocida como Nuestra Señora de Guadalupe, comenzó a llorar lo que parecían ser lágrimas de aceite. Tras una inspección más cercana, los investigadores determinaron que la sustancia era en realidad una mezcla de aceite de oliva y perfume, un aceite de unción sagrado, utilizado en la Iglesia Católica, conocido como crisma. A medida que se difundió la noticia de la estatua llorosa, la iglesia se convirtió en un imán para los devotos, atrayendo a personas de todos los ámbitos de la vida que buscaban experimentar el milagro por sí mismos. Muchos informaron sentir una profunda sensación de paz y conexión espiritual en presencia de la Virgen llorosa, un testimonio del poder de la fe ante lo inexplicable. Mientras tanto, en el pueblo mexicano de El Canal, ocurrió un evento similar. Se observaron lágrimas corriendo por el rostro de una estatua de la Virgen María, sus ojos aparentemente enrojecidos mientras caían las gotas. Para los lugareños, las lágrimas eran una señal de intervención divina, un llamado a la paz en una comunidad que había sido azotada por la violencia y la agitación. Número 15. Ángel del arco iris de fuego. En el pequeño pueblo de Camden, Carolina del Sur, apareció una vista extraordinaria en los cielos, capturando la atención de todos los que tuvieron la suerte de presenciarla. Contra el fondo de un cielo azul claro, se formó una nube como ninguna otra, con contornos y colores tan impactantes que parecía desafiar toda explicación. Mientras la gente miraba la exhibición etérea, no podían evitar notar que la nube tenía un asombroso parecido con un ángel, con sus alas extendidas en una pose que parecía transmitir una sensación de serenidad y gracia. La formación era tan nítida y bien definida que casi parecía haber sido esculpida por una mano invisible. Mientras algunos postularon que la forma angelical podría haber sido causada por las estelas de aviones a gran altura o un fenómeno atmosférico inusual, otros se sintieron atraídos por una interpretación más espiritual. Para estas personas, la nube era una manifestación de lo divino, un ser celestial haciendo su presencia conocida de las maneras más inesperadas. Número 14. El incidente de la capilla de Saltillo. En el corazón de Saltillo, México, apareció un video que rápidamente capturó la atención de personas en todo el mundo.
Las imágenes, supuestamente capturadas dentro de las paredes de una capilla local, mostraban algo que desafiaba la explicación: una estatua de Jesús abriendo los ojos. El video, que fue compartido por Iván Escamilla, un autoproclamado experto en lo paranormal, rápidamente se volvió viral. Escamilla insistió en que el metraje era auténtico, afirmando que había sido analizado por varios expertos y sacerdotes que llegaron a la misma conclusión después de semanas de cuidadoso escrutinio. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana en Saltillo se apresuró a descartar el video, no queriendo tener nada que ver con el supuesto milagro. Los escépticos también intervinieron, sugiriendo que el metraje no era más que un engaño mal ejecutado o una edición ingeniosa. A pesar de las dudas, muchas personas se sintieron cautivadas por el video, viéndolo una y otra vez en un intento de descifrar la verdad detrás de la misteriosa estatua que abre los ojos. Algunos incluso señalaron las escrituras, afirmando que el incidente era una señal de los últimos tiempos, una advertencia sobre la capacidad del diablo para engañar y desviar a los fieles. Número 13. Imagen de Cristo en la roca. El ritmo de una caminata matutina puede convertirse en una canción de cuna familiar, pero para Shay House, residente de Virginia, una carrera ordinaria se volvió extraordinaria. Amante de explorar nuevos senderos cerca del campus, su rutina se vio interrumpida una mañana fatídica por una vista que desafiaba todas las expectativas. Durante su carrera a lo largo del sendero Blackwater Creek, a solo unos pocos kilómetros de la Universidad Liberty, Shay vio una gran roca que despertó su curiosidad. A medida que se acercaba a la enorme roca, no podía creer lo que veía. Tenía una talla que se parecía notablemente a las representaciones comunes de Jesús. Shay se sintió tan conmovida por este descubrimiento que supo que tenía que compartirlo con otros. Sacó su teléfono y grabó un video acercándose a la roca y señalando los intrincados detalles del rostro de Jesús. Mientras Shay compartía su experiencia con un canal de noticias local, reveló que había estado escuchando música de alabanza y adoración en su teléfono durante todo su recorrido, tomando momentos para alabar a Dios en el camino. Parecía que su fe había sido recompensada con este asombroso descubrimiento. Número 12. Jesús en Israel. En el árido desierto del Negev en Israel, un equipo de arqueólogos hizo un descubrimiento revolucionario que arrojaría nueva luz sobre los primeros días del cristianismo. Shipta, una gran aldea agrícola bizantina, había sido durante mucho tiempo un sitio de interés para aquellos que buscaban desenterrar los secretos del pasado. Pocos sabían que sus excavaciones los llevarían a un hallazgo extraordinario, una representación temprana de Jesucristo. A pesar de que la Tierra Santa es el lugar de nacimiento del cristianismo, muy poco arte cristiano temprano ha sobrevivido al paso del tiempo en la región. Esta escasez hizo que el descubrimiento en Shipta fuera aún más significativo. Mientras los arqueólogos desenterraban cuidadosamente los restos de la antigua aldea, se toparon con una pintura mural que había resistido milagrosamente los siglos. Aunque la obra de arte estaba considerablemente erosionada, el equipo aún podía distinguir la inconfundible figura de Jesús, su historia grabada en la superficie desgastada. Sin embargo, esta representación de Cristo era notablemente diferente de la imagen tradicional que se ha arraigado en nuestra conciencia colectiva. En lugar del cabello largo y fluido y el rostro barbudo que hemos llegado a asociar con Jesús, la pintura en Shipta reveló a un hombre con cabello corto y rizado, un rostro largo y una nariz alargada. Esta representación única desafió las nociones convencionales y proporcionó una rara visión de cómo los primeros cristianos en la región podrían haber visualizado a su Salvador. Número 11. Escena en un deslizamiento de tierra. En las secuelas de un deslizamiento de tierra devastador que golpeó el pueblo de Putumayo, Colombia, en 2015, los residentes se encontraron lidiando con la destrucción y el caos que dejó a su paso. Las casas fueron destruidas, las vidas trastornadas y el paisaje, antes familiar, se alteró para siempre. Pero entre los escombros y los restos, algo extraordinario llamó la atención de los lugareños. Allí, grabada en la misma tierra que había sido remodelada por las fuerzas de la naturaleza, había una imagen que parecía desafiar toda explicación, un rostro que tenía un asombroso parecido con el mismo Jesucristo. La noticia de la increíble visión se difundió rápidamente por toda la comunidad. Pronto, cientos de personas acudieron en masa al sitio del deslizamiento de tierra, ansiosas por ver el rostro divino que había aparecido en medio de tal devastación. Número 10. Jesús aparece en Italia.
En la impresionante ciudad costera de Agropoli, Italia, un hombre llamado Alfredo Lo Bruto capturó un momento de belleza divina que rápidamente cautivaría al mundo. Lo Bruto, quien rara vez compartía contenido en las redes sociales, sintió la necesidad de publicar una foto que había tomado de una impresionante puesta de sol sobre el mar Tirreno. A medida que el sol se hundía en el horizonte, Lo Bruto notó algo realmente notable. Los rayos de luz que iluminaban las nubes parecían formar una semejanza asombrosa de Jesucristo. Fascinado por la vista, rápidamente tomó una foto, sintiendo una abrumadora necesidad de compartir este increíble momento con otros. En su publicación, Lo Bruto expresó su encanto, diciendo: «Estaba encantado con la vista. Instantáneamente sentí que quería que otras personas lo vieran porque era tan hermoso». La respuesta a su foto fue nada menos que asombrosa. Personas de todos los rincones del mundo quedaron cautivadas por la imagen, y muchos señalaron el sorprendente parecido con la icónica estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil. Sin embargo, al observar más de cerca, los observadores con ojo de águila señalaron que la figura en las nubes parecía llevar una corona con los brazos extendidos, de una manera que recordaba a representaciones clásicas de Jesucristo. El avistamiento encendió discusiones sobre la fe, el poder de la naturaleza y la posibilidad de comunicación divina a través de la belleza del mundo natural. Número 9. Jesús en Filipinas. Cuando una blogger filipina se dispuso a capturar imágenes de su ciudad natal en Filipinas, no tenía idea de que estaba a punto de presenciar algo extraordinario. Mientras filmaba el entorno tranquilo, su atención se dirigió a una formación inusual en el cielo. El sol, asomándose entre las nubes, iluminaba una estructura en forma de arco que tenía un parecido asombroso a Jesucristo. Inicialmente, prestó poca atención a la vista peculiar, ya que el clima estaba nublado y sin nada destacable. Sin embargo, cuando hizo zoom en la formación con su cámara, se quedó completamente sin palabras. Allí, grabada en las nubes, había una imagen detallada de Jesús, tan clara e impactante que desafiaba toda explicación. La señora, asombrada por el descubrimiento, compartió rápidamente la grabación con sus seguidores, sabiendo que ellos también quedarían maravillados por este increíble suceso. Número 8. El milagro colombiano. En medio de la pandemia de COVID-19, cuando el mundo lidiaba con el miedo y la incertidumbre, un pequeño pueblo en Colombia se encontró en el centro de un acontecimiento extraordinario. Magangué, ubicado en la parte norte del país, estaba bajo estrictas medidas de confinamiento como el resto de la nación. Sin embargo, algo increíble estaba a punto de suceder que atraería la atención de personas de todas partes. Comenzaron a circular rumores sobre un árbol en Magangué, cuyas ramas se habían transformado milagrosamente en la imagen de Jesucristo en la cruz. Al principio, muchos desestimaron las afirmaciones como simples rumores, pero a medida que las fotos del árbol comenzaron a aparecer en línea, el escepticismo dio paso al asombro. A pesar del mandato del gobierno de quedarse en casa, cientos de personas devotas no pudieron resistir la atracción de este aparente milagro. Acudieron al lugar con la esperanza de encontrar consuelo, rezar por aquellos que habían perdido la vida a causa del virus y buscar confort en la presencia de lo divino. El árbol rápidamente se convirtió en un punto de peregrinación, con velas y ofrendas apareciendo en su base. Número 7. Jesús en Ohio. En 1986, una tranquila planta de procesamiento agrícola en Fostoria, Ohio, se encontró en el centro de un evento extraordinario que la transformaría en un sitio de importancia religiosa, casi de la noche a la mañana. La pequeña ciudad ubicada al oeste de Fostoria era conocida por su producción de aceite de soja, pero pronto sería conocida por algo mucho más notable. Comenzaron a difundirse noticias entre los lugareños de que una imagen de Jesucristo había aparecido en uno de los tanques de almacenamiento de aceite de soja recién ensamblados. En una era antes de que las redes sociales pudieran hacer que una historia se volviera viral con un solo clic, la noticia de este increíble avistamiento se propagó como un reguero de pólvora por la comunidad. Personas de toda la región comenzaron a llegar al pequeño pueblo, causando atascos de tráfico que se extendían por millas a lo largo de la Ruta 12 de Ohio, entre Findlay y Fostoria. Los archivos de esa época muestran que las carreteras estaban llenas de curiosos, todos ansiosos por ver este supuesto milagro. A medida que el sol se ponía y la luna se alzaba, iluminando el complejo de almacenamiento,
cientos de personas se reunieron en el campo cubierto de hierba. Sus ojos estaban fijos en el tanque pintado de amarillo. Allí, para su asombro, estaba la inconfundible silueta de un Jesús con túnica acompañado de un niño pequeño. Mientras algunos escépticos cuestionaban por qué el Hijo de Dios elegiría aparecer en un tanque industrial de aceite de soja, el sentido de asombro y reverencia que impregnaba la atmósfera era innegable. Número 6. Jesús en el memorial del 11 de septiembre. En una conmovedora muestra de fe y recuerdo, un hombre que visitaba el memorial del 11 de septiembre en Hoboken, Nueva Jersey, capturó una imagen extraordinaria que desde entonces ha brindado consuelo y esperanza a innumerables personas afectadas por la tragedia. Mientras el hombre estaba de pie en las orillas del río Hudson, con su cámara enfocada en la instalación Tribute in Light, que sirve como un poderoso recordatorio de las vidas perdidas en ese fatídico día, notó algo inusual en los haces de luz que atravesaban el cielo nocturno. Allí, en el ápice de uno de los haces, había una figura que parecía desafiar toda explicación. Una silueta que tenía un parecido asombroso con el mismo Jesucristo, flotando sobre el río como si ofreciera una bendición a las almas de los difuntos. La imagen se difundió rápidamente en las plataformas de redes sociales, tocando los corazones de personas de todos los ámbitos de la vida. Para las familias y seres queridos de aquellos que habían perecido en los ataques, la visión de Jesús vigilando el memorial trajo una sensación de paz y cierre, una seguridad de que sus seres queridos no estaban solos en sus últimos momentos. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. En 2013, un extraño suceso tuvo lugar dentro de las paredes de una iglesia rumana. Un visitante, mientras grababa un video del recorrido por el lugar, descubrió más tarde un detalle inquietante: una figura aparentemente sentada dentro de la iglesia. La figura tenía un parecido asombroso con Jesús, incluso adornada con la familiar bufanda roja que a menudo se asocia con sus representaciones. ¿Podría ser esta una manifestación genuina de Jesús, o es simplemente un elaborado engaño? Comparte tus opiniones en los comentarios. Número 5. Avistamiento en Indonesia. Una mañana, en un pequeño pueblo de Indonesia, los residentes se despertaron con una vista extraordinaria que dejaría una marca indeleble en sus vidas. Mientras realizaban sus rutinas diarias, no podían evitar notar una formación peculiar en el cielo, una nube que había tomado la inconfundible forma de Jesucristo. La noticia se difundió rápidamente por toda la comunidad, y la gente salió corriendo para presenciar este fenómeno extraordinario por sí mismos. Las plataformas de redes sociales pronto se llenaron de fotos y videos de la nube impresionante, mientras las personas buscaban compartir su asombro con amigos y seres queridos de todo el mundo. A medida que el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, sus rayos proyectaban un resplandor impresionante sobre la formación con forma de Cristo, intensificando el sentido de asombro y reverencia que ya se había apoderado del pueblo. Muchos sentían como si estuvieran en presencia de algo verdaderamente milagroso, una señal de intervención divina en sus vidas cotidianas. Número 4. El misterio de 1992. En los anales de la historia paranormal, existe un video que ha desconcertado tanto a expertos como a la gente común. Capturado en 1992, mucho antes de la llegada de software sofisticado de edición de video, este metraje muestra una estatua de Jesús acostada en un ataúd, aparentemente inerte y sin vida. Sin embargo, lo que sucede a continuación desafía toda explicación y provoca escalofríos en todos los que lo presencian. Mientras la cámara sigue grabando, la cabeza de la estatua de Jesús comienza a moverse. Su movimiento es suave y deliberado. El video, que ha sido autenticado por la persona que lo capturó, ha sido objeto de intenso escrutinio y debate a lo largo de los años. Muchos han intentado desacreditarlo como un engaño o una broma elaborada, pero nadie ha podido proporcionar una explicación satisfactoria para los inquietantes movimientos de la estatua. Algunos han especulado que el video podría ser evidencia de un evento paranormal genuino, una manifestación de poder divino que desafía las leyes de la naturaleza. Otros han sugerido que podría ser obra de un titiritero hábil o un experto en animatrónica, aunque la tecnología necesaria para crear una ilusión tan convincente habría estado muy por encima de las técnicas de manipulación disponibles en 1992. Número 3. Jesús salva el avión. En una historia que ha capturado los corazones y las mentes de personas de todo el mundo,
ha surgido una fotografía que algunos creen muestra a Jesucristo mismo vigilando un avión en peligro, ofreciendo protección y guía a los pasajeros a bordo. La imagen, que fue capturada durante un vuelo turbulento marcado por condiciones meteorológicas severas, se ha convertido en un símbolo de esperanza y fe para muchos. Según los informes, mientras el avión se sacudía violentamente y el miedo se apoderaba de los pasajeros, una mujer notó a una anciana sentada tranquilamente junto a la ventana, con la cabeza inclinada en silenciosa oración. Conmovida por la escena, la mujer se acercó a la anciana y descubrió que compartían la misma fe. Juntas, comenzaron a orar por una intervención divina, sus voces elevándose por encima del caos y el pánico que las rodeaba. Milagrosamente, mientras sus oraciones llenaban la cabina, la turbulencia comenzó a disminuir. Aunque la tormenta seguía furiosa afuera, su furia parecía haber sido atenuada por el poder de su devoción colectiva. Fue solo más tarde, cuando la mujer reveló sus fotografías, que se reveló la verdadera magnitud del milagro. Allí, en medio de la oscuridad y los relámpagos, estaba la inconfundible figura de un hombre. Sus ropas ondeaban al viento, su rostro era un cuadro de serenidad y compasión. Número 2. Aparición angelical en televisión en vivo. En el mundo de la televisión en vivo, cualquier cosa puede suceder, desde fallos técnicos hasta apariciones inesperadas de invitados. Sin embargo, un incidente se destaca como verdaderamente extraordinario, dejando a los espectadores preguntándose si habían presenciado algo sobrenatural ante sus propios ojos. Durante una transmisión de noticias aparentemente ordinaria, la cámara se desplazó hacia una escena serena del bosque. Un momento de tranquilidad en medio de los titulares del día. Pero mientras la toma se detenía en el paisaje pacífico, algo inesperado llamó la atención del camarógrafo. Allí, detrás del reportero, apareció una luz resplandeciente, flotando suavemente en el aire. Al principio, el orbe luminoso fue descartado como un truco de luz o un destello de lente, pero a medida que pasaban los segundos, quedó claro que esto no era un suceso ordinario. Los espectadores en casa miraban asombrados mientras el resplandor etéreo permanecía fijo en sus pantallas. Su presencia era tanto calmante como desconcertante. Algunos especularon que podría ser un OVNI, una aparición fantasmal, o quizás algo aún más misterioso. Sin embargo, entre las diversas teorías que surgieron, una interpretación en particular destacó para los creyentes: la posibilidad de que este ser radiante fuera un ángel, un guardián celestial, haciendo una rara aparición en televisión en vivo. La naturaleza suave e inquebrantable de la luz parecía sugerir una presencia benevolente, vigilando el mundo abajo con un sentido de paz y protección. Número 1. Cañón de Ángel. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viajan los ángeles entre el cielo y la tierra? Es una pregunta que ha desconcertado a la humanidad durante siglos. Aunque puede que no tengamos todas las respuestas, hay un concepto encantador conocido como el Cañón de Ángeles, que ofrece una explicación caprichosa para este misterio divino. Ahora, antes de que empieces a imaginar querubines siendo disparados desde un cañón literal, aclaremos que esta idea no tiene nada que ver con la guerra. En cambio, se piensa que el Cañón de Ángeles es una especie de lanzador celestial diseñado para enviar ángeles desde el reino celestial a nuestro plano terrenal a velocidades increíbles. Incluso han surgido algunos videos que afirman mostrar evidencia de este sistema de transporte angelical en acción. En estos clips, los espectadores pueden ver una estela de luz que se dice es un ángel viajando tan rápido que el ojo humano apenas puede detectar su presencia. Después de todo, los ángeles son conocidos por su misticismo y elusividad, por lo que tiene sentido que elijan un modo de transporte que los mantenga ocultos a simple vista. La noción de un cañón de ángeles añade un toque de diversión a la antigua pregunta sobre el movimiento angelical. Sugiere que estos seres divinos necesitan un método rápido y discreto para atravesar la vasta extensión entre el cielo y la tierra, permitiéndoles llevar a cabo sus deberes celestiales sin llamar demasiado la atención. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.